Colombia. No salgas de noche, te van a secuestrar. No confíes en nadie, todos están metidos en el narcotráfico. Estas eran las advertencias que resonaban en mi cabeza como un eco incesante, un tambor de guerra que anunciaba el peligro inminente. Como periodista y consultor de seguridad, mi vida ha sido una colección de zonas de conflicto. He caminado por los mercados de Bagdad sintiendo el peso de las miradas sobre mi nuca, he navegado las calles de Kabul con el sonido de las sirenas como banda sonora, y he aprendido a leer el miedo en los ojos de la gente en más idiomas de los que puedo contar. Creía que conocía el miedo en todas sus formas. Pero Colombia era diferente. No era el miedo a un enemigo visible, a una bomba en el camino. Era el miedo a un fantasma, a una reputación forjada en las cenizas de los años 80 y 90, una leyenda negra que las películas y las series de televisión se habían encargado de mantener viva con una ferocidad macabra. Así que cuando mi editor me asignó un reportaje sobre la transformación social y la seguridad en Colombia, mi primera reacción fue una risa amarga y seca. ¿Seguridad en Colombia? ¿Qué sigue? ¿Un reportaje sobre la paz en el infierno? En mi mente, las imágenes eran claras: calles oscuras controladas por sicarios en moto, policías corruptos esperando un soborno, y la constante amenaza de un paseo millonario. Me preparé para el peor de los escenarios. Llevé un chaleco antibalas de bajo perfil, un teléfono desechable y distribuí mi dinero en 5 lugares diferentes de mi ropa. Estaba listo para entrar en la boca del lobo. Pensé que sabía exactamente lo que iba a encontrar. Hoy, mientras escribo esto, puedo decirles con absoluta certeza que no tenía ni la más remota idea. Esta es la historia de cómo el país que yo creía que iba a matarme, terminó por devolverme la fe en la humanidad. Es el relato de cómo mis prejuicios, blindados por años de experiencia en los lugares más peligrosos del mundo, se hicieron añicos contra la increíble calidez humana del pueblo colombiano. Si alguna vez te has preguntado qué es la verdadera seguridad, si crees que se mide en armas y muros, quédate conmigo. Lo que descubrí en las calles de Bogotá y Medellín podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, si te interesan los relatos que desafían tus percepciones y te muestran el alma real de los lugares, te pido que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Tu apoyo hace posible que siga viajando y contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Ahora sí, acompáñame en este viaje al corazón de Colombia. Mi descenso a Bogotá comenzó como esperaba, con una turbulencia que sacudió el avión y mi ya alterado sistema nervioso. A través de la ventanilla, la ciudad se extendía como un mar de luces parpadeantes sobre la sabana, un gigante dormido que, según mis informes, ocultaba pesadillas. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado, mi cuerpo estaba tenso, mis sentidos en alerta máxima. Esperaba encontrar un ambiente militarizado, soldados con rifles de asalto en cada esquina, miradas sospechosas, un aire cargado de desconfianza. Era el protocolo que mi mente había ensayado 1000 veces. Pero el aeropuerto me recibió con una bofetada de realidad que no esperaba. Era moderno, limpio, vibrante. En lugar del silencio tenso que anticipaba, había un murmullo alegre de familias reencontrándose, risas, anuncios de vuelos mezclados con una suave melodía de cumbia que flotaba en el aire. Caminé por los pasillos, esperando el caos, la desorganización, pero todo fluía con una eficiencia sorprendente. La gente hacía filas ordenadas, conversaba en tonos amables. Fue en el control de inmigración donde mi armadura de cinismo comenzó a agrietarse. El oficial, un hombre joven de uniforme impecable, tomó mi pasaporte. Me preparé para el interrogatorio hostil, la mirada inquisidora. En su lugar, me miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa genuina, no ensayada. Primera vez en Colombia, caballero. Bienvenido, dijo con un acento cantado y amable. ¿Viene de trabajo o a pasear? Le expliqué brevemente mi misión. Él asintió, estampó el sello en mi pasaporte y me lo devolvió. Pues que le rinda el trabajo y que se enamore de mi país. Que tenga una buena estadía. Quedé paralizado por un segundo.
¿Enamorarme? Yo venía preparado para sobrevivir, no para enamorarme. Esa simple frase, cargada de un orgullo y una calidez inesperados, fue la primera piedra que se desprendió del muro de mis prejuicios. Salí a la zona de llegadas y el torbellino de vida me envolvió por completo. Familias enteras esperaban con globos y carteles, parejas se abrazaban con lágrimas en los ojos, y los taxistas ofrecían sus servicios con una insistencia pícara pero no agresiva. No había tensión. Había vida, en su expresión más ruidosa y colorida. Un colega local, a quien llamaré Mateo, me esperaba para llevarme al hotel. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, notó mi constante estado de alerta, mi forma de escanear el entorno. Se rió suavemente. Tranquilo, parce. Ya no estamos en los 90. Puede respirar. La palabra, parce, tan coloquial, tan cercana, me desarmó un poco más. En el trayecto hacia el hotel, me sumergí en la noche bogotana. El tráfico era denso, caótico a su manera, pero había una especie de coreografía no escrita. Los conductores se cedían el paso con gestos, los vendedores ambulantes se movían entre los carros con una agilidad asombrosa, vendiendo desde chicles hasta rosas. A través de la ventana, vi parques iluminados donde la gente paseaba a sus perros, ciclistas que aprovechaban las ciclorrutas nocturnas y paradas de autobús llenas de gente esperando tranquilamente. Cada imagen era una contradicción directa a las advertencias que había memorizado. Mis instintos, entrenados para detectar el peligro, estaban confundidos. No encontraban nada a lo que aferrarse. La ciudad respiraba, vivía, y no parecía tener miedo de su propia noche. Esa primera noche, en la habitación de mi hotel en el norte de la ciudad, me asomé a la ventana. El paisaje urbano era una sinfonía de luces y movimiento. Los carros fluían como ríos de luz por las avenidas y, a lo lejos, las montañas que custodian la ciudad, los cerros orientales, se erigían como siluetas protectoras. El sonido que llegaba hasta mi piso no era de sirenas ni de disparos, como mi mente paranoica anticipaba, sino el murmullo lejano de la música, el zumbido de una ciudad que se negaba a dormir. Me senté en la cama y saqué mi teléfono desechable. Me sentí ridículo. Mi chaleco antibalas, guardado en el fondo de la maleta, parecía un disfraz para una obra de teatro que no se estaba representando. Esa noche, por primera vez, me pregunté si el fantasma del que tanto me habían hablado no vivía en las calles de Colombia, sino dentro de mi propia cabeza. Y esa duda fue más inquietante que cualquier amenaza que hubiera podido imaginar. La verdadera prueba de fuego, según mi manual de supervivencia autoimpuesto, sería caminar por la noche. Había elegido hospedarme cerca de la zona T, un área famosa por sus restaurantes, bares y vida nocturna. Para mí, era el campo de batalla perfecto para confirmar mis peores temores, un lugar concurrido, lleno de turistas desprevenidos, papayas, como había leído que les decían, el escenario ideal para robos y atracos. Acompañado por Mateo, que me miraba con una mezcla de curiosidad y diversión, salí del hotel alrededor de las 9 de la noche. El aire frío de la sabana bogotana me golpeó el rostro. Mis manos, instintivamente, buscaron mis bolsillos para asegurar mi billetera y mi teléfono. Mi postura era rígida, mis ojos se movían de un lado a otro, analizando cada sombra, cada grupo de personas. Al doblar la esquina y entrar en el corazón de la zona T, lo que vi me dejó sin aliento, pero no por el miedo. Era una explosión de vida. Las calles peatonales estaban abarrotadas de gente. Terrazas de cafés y restaurantes desbordaban de conversaciones y risas. De los bares se escapaban ritmos de salsa, reggaetón y rock en español, mezclándose en una cacofonía vibrante y alegre. Y lo más impactante de todo, la gente. Vi grupos de mujeres jóvenes, vestidas elegantemente, caminando solas, riendo a carcajadas sin mirar por encima del hombro. Vi parejas de ancianos paseando de la mano, disfrutando del ambiente. Vi familias con niños pequeños comiendo helado, a pesar de la hora. No había rastro de miedo en sus rostros. Había alegría, despreocupación,
una sensación palpable de seguridad comunitaria. ¿Esto es normal?, le pregunté a Mateo, mi voz apenas un susurro de incredulidad. Él sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Claro, parce. Es jueves. La gente sale a relajarse después del trabajo, a comer algo, a tomarse unas polas, cervezas. ¿Qué esperabas? Esperaba atención. Esperaba miradas furtivas. Esperaba la sensación de peligro que se respira en otras metrópolis latinoamericanas al caer la noche. Pero aquí, el único peligro parecía ser el de no encontrar una mesa libre en el restaurante de moda. Nos sentamos en un café al aire libre para tomar un tinto, el café negro y aromático que es el alma de Colombia. Mientras observaba a la gente pasar, mi cerebro de analista de seguridad seguía trabajando, pero los datos que recogía no encajaban en mis modelos de riesgo. Vi a una chica dejar su bolso en la silla de al lado para ir al baño. Vi a un hombre dejar su computador portátil sobre la mesa mientras iba a hacer su pedido. Pequeños actos de confianza que en cualquier otro contexto que yo conociera serían invitaciones al desastre. Aquí la gente tiene una regla no escrita, me explicó Mateo, adivinando mis pensamientos. Se llama no dar papaya. Significa no exponerse innecesariamente, ser prudente. Pero ha evolucionado. Ahora también significa cuidarnos entre todos. Si veo a alguien con el bolso abierto, le aviso. Si alguien deja el celular olvidado, ¿se lo devolvemos? No queremos volver a los tiempos de antes, ¿me entiendes? La paz la construimos entre todos, todos los días, con estas pequeñas cosas. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. La seguridad no era solo la ausencia de violencia, era la presencia activa de una conciencia colectiva. Era un pacto social, invisible pero increíblemente fuerte. Al día siguiente, decidí poner a prueba esta teoría, aunque no intencionadamente. Estaba en un pequeño café en el barrio de La Candelaria, el centro histórico de Bogotá. El lugar era encantador, con sus paredes de colores vivos y el aroma a café recién molido. Me senté a escribir mis notas, absorto en mis pensamientos, procesando la disonancia cognitiva que estaba experimentando. Pagué mi cuenta, dejé una propina generosa y salí, caminando por las calles empedradas, admirando la arquitectura colonial y los impresionantes murales de grafiti. Había caminado unas 3 cuadras cuando escuché a alguien gritar a mis espaldas. Señor. Oiga, señor. Mi primer instinto fue el pánico. Mi cuerpo se tensó, mi mano fue a mi bolsillo delantero, preparándome para lo peor. Me giré, listo para enfrentar a mi agresor. Pero lo que vi fue a un joven, el mesero del café, corriendo hacia mí, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. En su mano, sostenía mi billetera. Caballero, parce, se le quedó esto en la mesa, dijo, jadeando, mientras me la entregaba. Me quedé mudo. Mi corazón latía desbocado, pero no por miedo, sino por una mezcla de vergüenza y asombro. Tomé la billetera. Estaba todo allí, el dinero, las tarjetas, mi identificación. Saqué un billete de 50.000 pesos, una suma considerable, y se lo ofrecí. Muchas gracias, de verdad. Toma, por favor. El joven negó con la cabeza, retrocediendo un paso, con una sonrisa tímida pero firme. No, tranquilo, patrón. Con mucho gusto. Eso no se hace. Simplemente, que tenga un buen día y hable bien de nosotros por allá. Y sin más, se dio la vuelta y se fue corriendo de regreso al café. Me quedé allí, en medio de la acera, con la billetera en una mano y el billete en la otra, sintiéndome como el idiota más grande del mundo. Ese joven no solo me había devuelto mis pertenencias. Me había devuelto algo mucho más valioso, me había dado una lección de dignidad, de honestidad, de una integridad que no esperaba recompensa. En ese momento, el muro de mis prejuicios no se agrietó. Se derrumbó por completo, reducido a polvo por el simple acto de bondad de un desconocido. Me di cuenta de que había venido a Colombia buscando monstruos, y en su lugar,
no dejaba de encontrarme con héroes cotidianos. El viaje continuó hacia Medellín, la ciudad que una vez fue el epicentro del cartel de drogas más infame del mundo y sinónimo de violencia. Mis prejuicios, aunque debilitados, aún susurraban advertencias en mi mente. Si Bogotá me había sorprendido, Medellín, pensaba, seguramente me mostraría la cara más cruda de la realidad colombiana. Al llegar, la primera impresión fue la de una ciudad enclavada en un valle espectacular, un tapiz de ladrillo y vegetación que trepaba por las laderas de las montañas. El apodo de «la ciudad de la eterna primavera» no era una exageración, el clima era perfecto, una caricia cálida y constante. Mi investigación me llevó a la Comuna 13. En los años 90, este barrio era uno de los lugares más peligrosos no solo de Colombia, sino del mundo. Un laberinto de callejones controlados por pandillas, guerrillas y paramilitares, donde la vida valía muy poco. Entré con un guía local, un joven artista de hip hop que había nacido y crecido en medio de la violencia. Esperaba encontrar un ambiente sombrío, cicatrices visibles de la guerra, gente con la mirada perdida. En cambio, me encontré en medio de una galería de arte al aire libre, vibrante y llena de color. Las paredes que antes estaban marcadas por las balas, ahora estaban cubiertas de grafitis espectaculares que contaban la historia de la comunidad, historias de dolor, sí, pero sobre todo de resiliencia, de esperanza, de transformación. El cambio más asombroso era la infraestructura. El gobierno había instalado una serie de escaleras eléctricas al aire libre, un sistema de 6 tramos que ascendía por la empinada ladera, conectando el barrio con el resto de la ciudad y devolviéndole la dignidad a sus habitantes. Mientras subíamos, rodeados de turistas y locales, mi guía me señaló un grupo de niños que jugaban fútbol en una pequeña cancha. «Míralos», dijo con orgullo. Hace 15 años, a esta hora, estarían escondidos debajo de sus camas, escuchando balaceras. Hoy, su única preocupación es si meten gol o no. Eso, parce, es la verdadera revolución. ¿La gente nos sonreía? Los ancianos nos saludaban desde sus balcones. Las tiendas vendían helados artesanales y recuerdos. En la cima de las escaleras, un grupo de jóvenes bailaba breakdance con una energía contagiosa, su música resonando por todo el valle. No era una fachada para turistas. Se sentía real, orgánico. Era el sonido de una comunidad que había decidido arrebatarle su futuro a la violencia, que había transformado el dolor en arte y la desesperación en esperanza. Hablaban de «echar pa'lante», una expresión que encapsulaba esa voluntad inquebrantable de seguir adelante, de construir sobre las ruinas. Más tarde, ese mismo día, paseando por el barrio del Poblado, cerca del Parque Lleras, presencié otra escena que desafió mi lógica. En la acera, frente a una panadería, había una bicicleta de alta gama. No estaba atada a nada. Ni siquiera tenía un candado en la rueda. Simplemente estaba allí, apoyada contra la pared. Mi instinto me hizo detenerme. Observé durante varios minutos. La gente pasaba a su lado, algunos la miraban, pero nadie la tocaba. Era como si un campo de fuerza invisible de respeto la protegiera. Finalmente, un hombre salió de la panadería con una bolsa de pan y una botella de agua, se subió a la bicicleta y se fue pedaleando tranquilamente. Le conté la anécdota a Mateo por teléfono, todavía perplejo. Se rió. «Ah, sí. Eso es muy de aquí. Todavía confiamos, ¿sabes? Perdimos muchas cosas en la guerra, pero nos negamos a perder la confianza entre nosotros. A veces alguien se la lleva, claro, no somos un paraíso. Pero la mayoría de las veces, no pasa nada. Preferimos arriesgarnos a confiar que vivir encerrados en la sospecha». Esa noche, decidí hacer un pequeño experimento social. Mientras caminaba, me acerqué a un oficial de policía que estaba de pie en una esquina. En muchas partes del mundo, esta sería una interacción tensa, especialmente para un extranjero. Me preparé para una respuesta brusca o una solicitud de colaboración. «Buenas noches, oficial», dije. «¿Me podría ayudar?»
Estoy un poco perdido, busco una dirección. El policía, un hombre corpulento con un bigote espeso, me miró y su rostro se iluminó con una sonrisa. Claro que sí, doctor. ¿Dónde va, pues? Le mostré la dirección en mi teléfono. Se tomó varios minutos para explicarme la ruta más segura y sencilla, gesticulando con amabilidad, tratándome no como una molestia, sino como a un visitante al que tenía el deber y el placer de ayudar. Al final, me dijo, váyase con cuidado, pues, y cualquier cosita, por aquí estamos para servirle. Disfrute de Medellín. Me alejé de él sintiendo que cada paso que daba en Colombia estaba demoliendo sistemáticamente todo lo que creía saber sobre la seguridad y la naturaleza humana. La seguridad aquí no parecía depender de la cantidad de armas o de cámaras de vigilancia. Emanaba de algo mucho más profundo, de la sonrisa de un policía, de una billetera de vuelta, de una bicicleta sin candado, de un grafiti que grita esperanza. Era una seguridad construida sobre los cimientos de la confianza mutua, del tejido social que los colombianos, con un esfuerzo titánico, habían decidido remendar y fortalecer, hilo por hilo, después de décadas de desgarros. En mi última noche en Colombia, me senté en el balcón de mi hotel en Medellín, con mi libreta de notas sobre las rodillas. Las páginas, que al principio estaban llenas de análisis de riesgo y planes de contingencia, ahora estaban repletas de anécdotas, de nombres de personas, de frases que había escuchado en la calle. ¿Estaban llenas de vida? Miré la ciudad extendida a mis pies, un valle de luces que titilaban como un corazón resiliente. Ya no veía una ciudad peligrosa. Veía un milagro. Un testimonio del espíritu humano. Recordé las conversaciones, los pequeños gestos que, sumados, formaban un cuadro completamente nuevo. El bienvenido, su merced, de una vendedora en un mercado de Bogotá, usando esa palabra tan tierna y respetuosa. El conductor de Uber que me contó con lágrimas en los ojos cómo la ciudad había cambiado, cómo sus hijos ahora podían jugar en parques que antes eran fronteras invisibles de la guerra. La pasión con la que la gente hablaba de su comida, de su música, de la belleza de sus paisajes. Había un orgullo feroz, no arrogante, sino el orgullo de un sobreviviente que ha aprendido a valorar cada amanecer. Comprendí entonces la verdad fundamental que había venido a buscar. La seguridad no es un producto que se compra con dinero o se impone con fuerza. No es un estado estático garantizado por muros o leyes. La verdadera seguridad, la que es sostenible y real, es un sentimiento. Y ese sentimiento nace de la confianza. La confianza en que si te caes, un extraño te ayudará a levantarte. La confianza en que si olvidas algo, alguien correrá para devolvértelo. La confianza en que las reglas se respetan no por miedo al castigo, sino por un deseo colectivo de bienestar. La confianza en que la noche no es un enemigo, sino una oportunidad más para vivir. Los colombianos me enseñaron que la seguridad es el resultado directo de la reconstrucción del tejido social. Es el producto de millones de actos diarios de decencia, de empatía y de solidaridad. Es una cultura que se cultiva, que se defiende y que se valora por encima de todo, porque conocen demasiado bien el precio de su ausencia. Habían mirado al abismo, y en lugar de dejarse consumir por él, habían decidido construir puentes de confianza sobre ese vacío. Cerré mi libreta. El reportaje que había venido a escribir había cambiado por completo. Ya no era un análisis frío sobre estadísticas de criminalidad. ¿Se había convertido en una carta de amor? Una carta de amor a la resiliencia, a la calidez y al coraje de un pueblo que se negó a ser definido por su pasado más oscuro. Un pueblo que, contra todo pronóstico, le estaba enseñando al mundo que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la humanidad. Al día siguiente, en el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo de regreso, me sentí diferente. La tensión en mis hombros había desaparecido. Ya no escaneaba el entorno buscando amenazas, sino que observaba los rostros, buscando sonrisas. Un niño pequeño se me acercó y me ofreció un dulce. Su madre, apenada, intentó detenerlo, pero yo acepté con una sonrisa. Gracias, campeón, le dije.
Ese pequeño gesto encapsuló todo mi viaje. Había llegado a Colombia esperando lo peor de la humanidad, y me iba habiendo encontrado lo mejor. Este video es mi testimonio. Y si te ha conmovido, si ha cambiado en algo la imagen que tenías de este increíble país, te pido que lo compartas. Que el mundo conozca la verdadera Colombia, no la de las series de narcos, sino la del mesero honesto, la del artista de la Comuna 13, la del policía amable. La Colombia que te recibe con un bienvenido, parce, y te despide habiéndote robado algo que nunca recuperarás, los prejuicios con los que llegaste. Gracias por acompañarme en este viaje. Y a Colombia, a su gente, solo puedo decirles una cosa desde el fondo de mi corazón: gracias por recordarme de que estamos hechos realmente. Gracias por enseñarme que la seguridad